Esto es el café. Bienvenido a un nuevo episodio de Un Café con Guillo. Hoy vamos a hablar de los vampiros emocionales. Esas personas que te chupan la energía emocional hasta dejarte sin nada. Para tal fin, tenemos una invitada muy especial, la doctora Erika Sierra, quien es psicóloga y que trabaja mucho este tema. De hecho, ella también realiza contenido y ha hablado mucho sobre este tema y nos ha dejado una claridad muy importante sobre el tema. Bienvenida, doctor. Doctor, muchas gracias a usted y gracias por el café con Guillo. Bienvenida. Bueno, cuénteme primero, ¿cómo definiría usted esta palabra o este concepto de vampiro emocional? Bueno, primero decir que este término es un término popular, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros tenemos que adaptarnos a esas realidades de vida y realidades sociales para que el público lo pueda entender mucho mejor. Totalmente de acuerdo. A veces critican, discúlpeme que Claro. Antes de que usted nos puntualice, a veces nos critican a los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, porque utilizamos a veces términos que según no son científicos, no están en los manuales, pero es que eso es una forma de acercarnos más a nuestro paciente, ser más empático con nuestro paciente y que ellos sientan más cercanía. Totalmente. Y no desde allá del concepto científico. Así es que solo lo vamos a entender usted y yo. Exacto. Entonces ahora sí. Esos vampiros emocionales, esa gente chupa sangre, son todas aquellas personas que nos drenan esa energía, que están cerca, que creemos que hacen parte de nuestra red de apoyo, pero que en realidad lo que están haciendo es consumiéndonos. No sé si a usted le ha pasado. A mí sí. Claro, yo creo que a todos. Yo creo que a todos. Claro. Hemos tenido con esa persona con la que nos sentimos incómodos, que de pronto llamamos para decirle, imagínate que me fue súper bien este proyecto y, ok, bien, no, pero mira, nos ponen siempre el pero, nos critican, están hablando de nosotros con otras personas, pero nosotros seguimos como ahí, permitiendo que nos estén drenando eso que nosotros llamamos energía. Claro. Es que es un parangón, ¿no? De que, por ejemplo, cuando uno pierde mucha sangre, hace una anemia, entonces se siente débil, cansado. Entonces, en este caso, me imagino que pasa lo mismo. Emocionalmente te sientes cansado, desgastado. Y creo que ahí es donde uno sabe que esa persona le está robando la energía. De hecho, ahí lo podemos detectar. Claro. Porque decimos, termino como cansado, como agotado, y de hecho la sintomatología no solo puede ser emocional, sino también física. Nos da dolor de cabeza. Hay personas que me han contado la experiencia y dicen que les empieza como a rascar el cuerpo, que les pica, que les da mucho dolor de cabeza, sueño, que se les acelera el corazón. Entonces ya hablamos un poquito de que también entra la ansiedad aquí a jugar ese papel, de que me voy a ver con fulanito y se me acelera el corazón y yo no quiero, me da miedo, no sé qué decir, si la voy a embarrar o no. ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, primero para identificarlo ya creo que hemos ampliado bastante esa parte, pero ¿cómo hacemos nosotros para manejar esa situación? Porque a veces yo creo que eso va a depender de la personalidad, pero a veces nos cuesta ponerle límites a algunas personas. ¿Qué podemos hacer de entrada? ¿O qué recomienda usted que podamos hacer de entrada? Lo primero es entender que no tenemos responsabilidades con esa persona, incluso en el momento más difícil que puede ser la familia. Okay. Que creo que es el caso más complicado de tener gente chupasangre en la familia. Claro. Pero entender que no tenemos esa responsabilidad de cargar con todo lo que nos están dando, con todo lo que nos están drenando. Que hay que entender que tengo que alejarme, colocar el contacto cero que sea necesario, o por lo menos hacer un recorte de suministro y no estar viéndome o hablando tanto con esas personas. Y esa es una forma de ir colocando límites de manera paulatina hasta el punto de que ya me aleje totalmente, que sería lo más sano, porque bueno, no estamos como para soportar o para llevar la vida soportando este tipo de situaciones que a la final nos van a terminar perjudicando nuestra salud emocional y mental. Sí, total. Y eso que te acaba de decir es muy importante, porque de pronto uno dice, bueno, los amigos, en el trabajo, porque lo encontramos en todas partes. En todas, en todo. Pero cuando es la familia la cosa se complica, y sobre todo si es un familiar muy cercano al cual pues no puedes alejarte así quieras, o por lo menos sí puedes poner una distancia, pero no total. Como de pronto lo que querríamos. En esos casos, ¿usted qué recomienda? Porque yo
vuelvo y le digo, o sea, si es un amigo, pues puede que sea un poco más fácil, pero un familiar. Ahí por eso le decía como que hacer ese tema del recorte de suministro, como, bueno, no me puedo alejar 100%, pero vamos a hacerlo paulatinamente. Si te veía todos los días, voy a recortar un poquito y no te voy a ver todos los días, voy a verte 3 veces a la semana. Ahí tengo como otros días para recargarme, para también procurar cuidar de mí. Y bueno, nuevamente voy porque es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, soy hijo único, no los puedo abandonar, mi sistema de valores no me lo permite, entre otras cosas. Pero sí tener ese recorte de suministro, no total, pero sí paulatino, de poquito. Me imagino que usted ha tenido casos en su práctica, los que no nos imaginamos. ¿Podría ponernos un ejemplo de alguno que le llamó mucho la atención? Sí, imagínense que tenía una paciente que tenía una pareja. Una pareja. Una pareja. En este caso fue en el tema amoroso. Tenía Más una pareja complejo todavía, más complejo porque ya estaban casados, tenían hijos, tenían muchos años. Y esto también puede pasar de que pasan años y nos damos cuenta después de tanto tiempo. O si alguien nos hace caer en cuenta. O si alguien nos hace caer en cuenta. En este caso fue que ya ella sintió que se desplomó. Así me lo dijo, me desplomé física y emocionalmente y no pude más. Lo mejor de esta historia es que esta persona sí decidió hacer un contacto cero y separarse. Luego de esto tenían 7 años, valiente. 7 años después de matrimonio comenzó a emprender en lo que esta persona le decía que no podía emprender porque iba a fracasar, que no fuese tonta. Empezó a vestirse como ella se quería vestir y no como esta persona le decía que se veía mal, que no le lucía. Esta persona empezó a tener más cercanía con su familia y no como su pareja le decía que su familia la quería explotar. Y así empezó a hacer tantas cosas que entendió cuánto tiempo había perdido en 7 años de hacer y de ser como ella quería. O sea, prácticamente la tenía anulada. La tenía anulada. Como persona. Como persona. Por eso yo fuera de cámaras le preguntaba qué tipo de trastorno se puede asociar a esta situación. Y uno de los más comunes es el trastorno narcisista de la personalidad, porque al fin y al cabo el narcisista es una persona que solo piensa en él y solamente en él. Entonces es lo que le puede obtener de otros. Y ahora que usted me cuenta esta historia también, uno entiende que es posible que estas personas también tengan, de hecho los narcisistas tienen problemas de autoestima, o sea, ellos tienen baja autoestima y lo que hacen es a través del narcisismo compensar su baja autoestima. Y fíjate que este hombre posiblemente lo que tenía era un problema de que no quería que su esposa pudiese llegar más lejos que él, o eran inseguridades de temores de que ella se fuera si se volvía exitosa y no dependía de él. No dependía de él, así es. Y tenemos la variable social también, ¿no? Ese tema de que el hombre es la cabeza, claro. Entonces la mujer no puede brillar. Claro, el machismo de nuestra región, exactamente. Sí. Colombia es machista y más nuestra región. Y más nuestra región. Hay lugares en Colombia que ya ha cambiado un poco. Y antes era mucho peor, o sea, sí. Antes las mujeres tenían que aguantarse hasta el final porque es que ya se habían casado. ¿Cuántas de esas mujeres no fueron reprimidas? O que no tenía? Bueno, y yo te digo esto porque yo una vez tuve, pues, tenía un amigo, un compañero, porque bueno, éramos amigos, pero era más por coyuntural, porque éramos compañeros. Y entonces él siempre me contaba sus problemas. Y bueno, soy psiquiatra, entonces con más razón yo lo escuchaba y todo esto. Pero cuando yo quería que él me escuchara a mí también para yo tener un problema, me escuchaba muy tangencialmente y después ¡pum! Arrancaba por lo de él y todo terminaba allá. Entonces ahora que estamos hablando de esto, yo en aquel momento pues ya, como éramos compañeros, ya se acabó la relación que teníamos en términos de que ya no fuimos más compañeros, entonces nos alejamos, no éramos amigos, pero ahora viéndolo de esta manera, yo digo, bueno, es una persona... Le chupó la sangre, doctor. Exacto. La pregunta que creo que todo el mundo se está haciendo es... No digo la pregunta, yo creo que todo el mundo está pensando ahora mismo, tratando de identificar sus vampiros emocionales. En la familia, en el trabajo, en todos lados, ¿verdad? No, yo le voy a traer uno mío que es mejor todavía. Mucho mejor, por supuesto. Mire, yo tenía una amiga y mi amiga era una persona que siempre se quejaba.
se quejaba y se quejaba, y yo la llamaba y eran quejas y quejas. Y yo, en esa empatía, en esa habilidad de escucha que usted sabe que tenemos como psicólogos, como psiquiatras, yo la escuchaba. Pero de repente ya llegó un punto en que yo decía, pero siempre se queja y se queja, y no hay algo bueno, y cuando yo voy a contar algo bueno no celebra mis triunfos, no celebra las cosas buenas que a mí me pasan. Yo sí dije como, stop. Y es una amiga que quise muchísimo, que quiero, que respeto, pero que yo entendí que era necesario alejar. Yo entendí que era necesario decirle, ya no más. De aquí no te puedo dejar pasar. Establecí el límite y lo establecí de una forma sana. ¿Fue sutil o...? Fui sutil, Okay. fui sutil. Le dije como, mira, en estos momentos creo que hay que darnos un espacio porque yo tengo que hacer cosas, tú tienes que hacer otras cosas y estamos como lejos de esos vínculos o de esas expectativas. Ella creo que lo tomó bien, aparentemente lo tomó bien. Y yo sentí un descanso. Yo de verdad sentí que solté, porque yo entonces estaba tomando ese síndrome de salvadora. Claro. Yo quería solucionarle todo, yo quería ayudarla en todo, y si no podía, yo me sentía mal. Entonces me entraba el tema de la culpa. Y dije, no, esto no puede seguir pasando porque yo no puedo salvar a todo el mundo, porque yo lo predico, tengo que aplicarlo. Así que decidí establecer el límite. ¿Y esta culpa tú crees que tiene que ver con la personalidad del que está sintiéndolo o tiene que ver con lo que lo otro lo hace sentir? Con las dos. O sea, que puede haber manipulación de parte de la otra persona, con de hacerte sentir culpable. Sí, porque nos podemos encontrar con personas que pueden traer heridas y pueden traer temas de su pasado, de su adolescencia, de su niñez, de su adultez, y esa culpa la genera. Pero tenemos personas que pueden venir sanas y que esta otra persona manipula para que se sientan culpables. Entonces creería que las dos. ¿Cuáles son las consecuencias de salud mental, hablando de salud mental y de trastornos que más has visto en las personas que padecen de este problema? O sea, los que el vampiro les chupa. La autoestima. Totalmente debilitada, se sienten menos, empiezan a sentir que no merecen las cosas, empiezan a sentir que necesitan del otro también, porque aparte generan como esa dependencia, uno se termina volviendo como adicto a ese vampiro emocional, y los raticos de bienestar, uno se vuelve adicto a ese ratico de bienestar. Entonces, esa mínima recompensa de bienestar en la que estamos bien, ¡wow! Y cuando empieza ese vampiro a succionarnos, nuestra autoestima baja. Esa autoimagen de nosotros, la autopercepción hacia nosotros mismos también se puede ver bastante alterada. Un paciente puede terminar incluso, bueno, no digamos que un paciente, una persona puede incluso terminar siendo paciente por este tema, ¿no? Puede terminar desarrollando un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, más si tiene una vulnerabilidad previa. Totalmente. De hecho, cuando yo hablo de estos temas es por eso, porque a veces los tomamos como, es broma, simplemente le digo chao y ya, y no. Hay personas que no les es fácil, como decía usted, establecer el límite. Claro. Hay personas que no les es fácil decir ya no más. Y eso puede terminar desencadenando ciertas patologías. ¿Usted cree que hay personas más vulnerables a este fenómeno? Sí. ¿O nos puede pasar a cualquiera? No, nos puede pasar a cualquiera, pero hay personas que como decimos y estamos dialogando, les va a ser más difícil sobrellevarlo, que van a ser más vulnerables. Y de pronto porque también tienen ellos su propia historia de vida. Su propia historia de vida que los hace que repitan inconscientemente muchos de estos patrones de querer ser salvador, de sentirse culpable si no ayudo a la persona, y la persona detecta eso. Claro, son muy inteligentes. Claro, sí, como dicen por ahí, lo pueden oler, lo perciben. Bueno, sería bueno que escucharan lo que nos están viendo, usted dónde atiende, cómo es su sistema de tratamiento, como para que conozcamos un poquito más de su trabajo. Claro, mi enfoque es cognitivo-conductual. Pueden encontrarme en las redes como psicóloga Erika Sierra o al 320-624-7363. Pueden conocer mi contenido, escribirme. Las atenciones son virtuales, también presenciales aquí en la ciudad de Cartagena. Claro. Entonces el enfoque es cognitivo-conductual.
¿Qué tipo de trastornos? Bueno, sabemos que los que trabajan con terapias cognitivo-conductual, de cierto modo piensan en algún momento que el diagnóstico no es tan importante, sino obviamente la evaluación de la conducta, que le llaman los terapeutas conductuales. Pero ¿cuáles son las características o trastornos que más en la práctica usted ve? El trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo, el narcisista de la personalidad y el tema de autoestima. Definitivamente, de hecho, mi línea y mi población son las mujeres de 18 años en adelante que tienen demasiadas problemáticas en autoestima porque vienen de relaciones con el corazón roto, como dicen, porque vienen de relaciones donde fueron reducidas, reprimidas, y esto es el tema del día a día. Y ahí nace una pregunta que mucha gente se hace, y es, ¿el problema de autoestima venía antes o se produjo por la relación esa que podríamos llamar tóxica, ¿no? Esa relación disfuncional? Esa pregunta me encanta, porque la puedo responder como psicóloga y la puedo responder como mujer. Claro, a título personal. A título personal, con criterio. Miren, la autoestima puede tener raíces. Sin embargo, esas relaciones tóxicas hacen un detonante muy fuerte. Claro. ¿Por qué? Porque si esa relación tóxica no existiera una relación sana, nosotros pudiésemos trabajar dentro de esa relación sana nuestra autoestima. Pero si nos encontramos con una relación tóxica que elegimos por esos problemas de autoestima que traemos, que arrastramos, eso va a ser un detonante y un estímulo mucho más fuerte para que empeore la situación. Yo tenía un profesor que decía, en psiquiatría, que decía que muchas de las atracciones que habían entre personas no tenían que ver con características sanas de la personalidad, sino cosas enfermas de la personalidad, que era la suma de dos patologías. Y a veces eso es cierto. Totalmente de acuerdo. El dependiente se une con el narcisista, con el maltratador. El dominante ahí, claro, con aquel que tiene temas de sumisión. Claro, el masoquista con el sí, sádico, y así es es una serie de cosas interesantes. Bueno, ya usted nos contó más o menos qué hacer, pero si tuviéramos que emitir una recomendación global que pueda aplicarse a muchas personas, ¿cuál sería la recomendación en estos casos puntuales? No ignoren las banderas rojas. No ignoren esas personas que critican, esas personas que se quejan constantemente con ustedes. No ignoren ese sentir de ustedes, esa percepción de que me siento cansado de lo de fulanito, no me siento incómodo, en este lugar, me siento incómodo con esta persona. No lo ignoren. Si lo detectan, empiecen a revisar, empiecen a evaluar qué tanto sucede, qué tanto esa conducta se presenta en ese vínculo que tienen establecido, y si ustedes notan que es demasiado y pueden, establezcan el límite. Empiecen a establecer límite, el contacto cero, el recorte de suministro, priorícense ustedes. Y si la persona es incapaz de poner límites por sí solo, ¿sería recomendable que asistiera a un terapeuta que le ayudara? Por supuesto, aquí tiene dos. Excelente. Esa era la vía que llevaba la pregunta. Y esto ¿por qué te lo digo? Porque mucha gente intenta hacerlo, pero primero, a veces no sabe cómo hacerlo. Así es. Y a veces no puede. Totalmente. Porque no tiene las herramientas. Es decir, sobre todo cuando es muy cercana a la relación, cuando es una pareja, cuando es un familiar, cuando son personas que están muy allegadas. Ya vamos pues llegando al final de nuestro podcast. Primero quiero agradecerle a usted, doctora, por haber asistido, por habernos... A usted por la invitación. Ampliado este conocimiento que yo sé que mucha gente lo ha vivido, lo sabe, lo habla, pero no tiene cómo ponerle nombre o cómo entenderlo y buscar ayuda, porque eso es importantísimo. Tienen unas recomendaciones finales para todos los que nos están escuchando. Recomendación final: nunca piensen que la salud mental es un juego. Tómensela en serio. Tómense ese cuidado personal muy, pero muy en serio. Busquen ayuda profesional si así lo necesitan. Ir al psicólogo, ir al psiquiatra no es de locos, para nada. Al contrario, yo soy pionera en estos momentos que la salud mental es algo top. Ir al psicólogo, ir al psiquiatra es algo top.
stop, porque usted se está cuidando y se está eligiendo. Elíjanse, cuiden su entorno, cuiden las personas que eligen, porque de eso dependerá muchas circunstancias y situaciones el resto de su vida. Yo creo que ese sería un buen eslogan en vender, que stop, cuidar la salud mental. Stop, cuidar la salud mental. Claro. El eslogan del doctor Guillo y de la psicoérica. Claro, porque yo creo que eso decíamos en el otro programa que tuve anteriormente, yo decía que en el sur del continente, Chile, Argentina, Uruguay, stop ir al terapeuta. Sí. O sea, es de caché. Fíjese que sí. mis pacientes de Medellín, Bogotá y de otros países me dicen, Erika, esto es un recibo más. Claro. Para mí esto es un servicio más que yo saco a mí me pagan luz, agua, psicólogo. Entonces, ojalá todos tuviésemos ese concepto. Tenemos que irlo aprendiendo. Hay que irlo enseñando y aprendiendo. Como sociedad, como cultura. Total. Bueno, ya saben a todos los que nos escucharon, Stop. Ir al terapeuta, ir al psiquiatra. Así es. Y no olviden las banderas rojas. No tienen por qué sentir culpa. No es su responsabilidad siempre. Recuerden que también la otra persona tiene su historia de vida. Yo me quedo aquí tomando mi café y nos vemos en otro episodio. Gracias, Doc.